T3, y es un dato interesante, porque si bien esta puede secretarse o puede existir en una mayor cantidad, con el paso del tiempo va convirtiéndose en T3 por un proceso de oxidación o reducción, ¿no es cierto? Gracias a una enzima llamada la desiodasa. Entonces, esta T3 es mucho más activa. Entonces, esto nos garantiza de que con el pasar del tiempo esta T4 va convirtiéndose poco a poco en la T3 y obviamente no pueda faltar la hormona en sus concentraciones normales. Estábamos revisando, por ejemplo, si no mal recuerdo, estábamos revisando algunos de los efectos fisiológicos que tienen las hormonas tiroideas a nivel de lo que son algunos de los tejidos o células a nivel del organismo. Habíamos visto, por ejemplo, que tanto las hormonas tiroideas, en su mayor medida la T3, por ejemplo, lo que hace es activar, ¿no es cierto?, la transcripción genética a nivel del núcleo, por lo tanto, producir una mayor cantidad de actividad dentro de lo que es la célula. Como ustedes ya saben, el núcleo es quien comanda en realidad a la célula, cuándo se divide, cuándo se prepara, cuánto ha de secretar, cuánto ha de transportar, etc. Entonces, al estimular al núcleo, ¿no es cierto? Entonces, obviamente, va a estimular a toda la actividad de la célula, no importa qué realice, ¿no es cierto? Por ejemplo, si es secreción glandular, si básicamente la célula se caracteriza por acumular algún tipo de sustancia, como los adipocitos, etc. Entonces, todas las funciones de esta célula van a estar aumentadas, ¿no es cierto?, gracias a las hormonas tiroideas. Habíamos visto también que uno de sus efectos, por ejemplo, es el aumento de lo que son las mitocondrias. Al aumentar las mitocondrias, obviamente, una célula tiene mayor capacidad de poder producir ATP y tener mayor probabilidad de producir y de realizar sus actividades ya preestablecidas. Les había comentado que al generarse ATP, ¿no es cierto?, también se generan otro tipo de desechos. En toda reacción química, ¿sí?, en toda reacción química, siempre vamos a necesitar de varios elementos, ¿no es cierto?, para poder obtener algún tipo de sustancia, elementos, secreción. Y es así que, por ejemplo, el ATP, que es el adenosintrifosfato, ¿no es cierto?, es la molécula más importante hablando de energía. Y pues sabemos que dentro de las células nosotros tenemos unos organelos, las mitocondrias, ¿no es cierto?, donde se va a producir la continuación de lo que es el ciclo de Krebs o la respiración oxidativa. Las células han de transportar a su interior, ¿no es cierto?, la glucosa. Al ingresar a la célula, ya en la primera etapa o en el primer segmento del citoplasma, ya esta glucosa se transforma en ácido pirúvico, ¿no es cierto? Este es el que va a ingresar a lo que es el ciclo de Krebs, y acá dentro de la mitocondria se van a producir los 10 pasos del ciclo de Krebs para poder obtener ATP. Como les decía, cuando yo en la vida, así como en el organismo, nosotros queremos producir algo, por ejemplo, quiero producir zapatos, yo necesito materia prima, ¿no es cierto? Obviamente estoy hablando de cuero, estoy hablando de suelas, estoy hablando de pegamento, estoy hablando de clavos, de moldes y todo aquello que es la materia prima, así como el ATP, su mayor productor, su mayor, por así decirlo, el mayor sustrato o el mayor material que van a necesitar y usar es la glucosa. Entonces, esta glucosa va a ser la materia prima y obviamente para producir los zapatos necesitamos un lugar. En este caso va a ser la mitocondria o el taller. Dentro se van a producir los zapatos que vamos a decir que se llaman ATP, pero así como se produce ATP o como se producen zapatos, además de producirse un producto final, ha de producirse desechos metabólicos. Porque me sobran pedazos de cuero, me sobra alguna vez algún tipo de clavos, me sobran pequeñas astillas tal vez, me sobra, qué sé yo, un montón de elementos que vamos a denominar desechos. Entonces, en toda producción de algo siempre se produce desechos. Al producir ATP también voy a tener algunos desechos, por ejemplo, el CO2, agua, y uno de ellos también es el calor. Por lo tanto, si yo estoy estimulando a través de las hormonas tiroideas a que el núcleo haga que toda la maquinaria celular pueda trabajar de una manera más eficaz y obviamente un poquito acelerada, va a producirse una mayor cantidad de energía, es cierto, pero también ha de producirse más calor, más agua y más dióxido de carbono. Entonces habíamos visto y habíamos dicho que, por ejemplo, en el caso de los jóvenes, cuando las hormonas tiroideas junto con las hormonas de crecimiento están en su auge, los jóvenes no sienten calor. ¿Por qué? Porque básicamente ellos están con una temperatura elevada. Al estar con la temperatura elevada, pues
obviamente no van a necesitar de un suplemento de abrigarse tanto, ¿no? Como los adultos, por ejemplo. También aumenta la actividad de lo que es la bomba sodio-potasio a nivel de la membrana. Como ustedes saben, la bomba sodio-potasio, además de otras bombas, influyen mucho en lo que es el transporte de sustancias, ¿no es cierto?, hacia el interior de las células e inclusive intervienen en lo que es la contracción muscular o la comunicación celular. Esto también desencadena en algunos otros aspectos. Por ejemplo, a nivel de lo que es el gasto cardíaco, al aumentar la actividad cardíaca, al aumentar el volumen cardíaco, al aumentar la temperatura, obviamente ha de aumentarse la frecuencia cardíaca, ha de aumentarse la frecuencia respiratoria y por lo tanto al aumentar tanto el calor como la frecuencia respiratoria, al aumentar la sudoración también y va a aumentar obviamente la profundidad de las respiraciones, pues obviamente automáticamente aumenta lo que es el gasto cardíaco. ¿Qué es el gasto cardíaco? Básicamente el gasto cardíaco es una fórmula, ¿no es cierto?, que es la frecuencia cardíaca multiplicado por el volumen de eyección sistólica, obviamente del ventrículo, por ejemplo, izquierdo. Pues, ¿cómo se saca esto? El volumen, en la frecuencia cardíaca vamos a darle un valor de 70 aproximadamente por minuto. Y vamos a multiplicar por 70, que también son los ml que una persona adulta normal, 70 ml que suelen eyectar, ¿no es cierto?, con cada contracción ventricular. Entonces estamos hablando de 7 por 7, 49. Estamos hablando de 4.900 ml, ¿no es cierto?, por minuto. Esa sería la fórmula del gasto cardíaco. Básicamente, como sus compañeros decían, es la cantidad de sangre, ¿no es cierto?, tanto en volumen como en frecuencia por minuto que llega, ¿no es cierto?, a los tejidos. Es por eso que seguramente ustedes han debido escuchar, o la gente normal dice, que aproximadamente son 5 litros de sangre que el corazón bombea en un minuto. Y no están equivocados, ¿no? Es nada más que el gasto cardíaco, que es esta fórmula, que es la frecuencia cardíaca, que vamos a colocar en valor 70, por el volumen de eyección sistólica, que es 70 ml. Entonces sale 4.900 aproximadamente. Obviamente, si el paciente aumenta su frecuencia cardíaca, en el caso de ejercicio, en el caso de estrés, por ejemplo, y tengo 100, entonces el gasto cardíaco de esto automáticamente aumenta, fíjense. Ya no son 5 litros por minuto, sino son 7 litros por minuto. Entonces cualquier cosa que aumente o disminuya tanto la frecuencia cardíaca como el volumen de eyección sistólica va a influir directamente proporcional a lo que es el gasto cardíaco. Ya aquí me mandan una imagen, fíjense, de 4 a 6.5 litros por minuto, volumen máximo, 2.5 minutos, volumen mínimo, y dice, nos ha mandado acá, interesante, ella ha fabricado su propia imagen, aunque no estoy muy de acuerdo con el volumen máximo. ¿Por qué? Porque en la fórmula, fíjense, si yo respiro 100 veces por minuto, que estoy dentro, o perdón, si mi frecuencia cardíaca está en 100 por minuto, no estoy con taquicardia, ¿no? Es un rango máximo normal. Y si se mantiene 70 ml de volumen sistólico multiplicado por 100, me sale 7.000. Entonces yo estoy enfermo. ¿Será que tengo un gasto cardíaco excesivo? Entonces, más o menos, depende si es hombre o mujer. Dicen, bueno, está bien. En este caso, si es mujer, está bien. Normalmente en un adulto sano oscila más o menos en ese rango, ¿no es cierto? Hasta 7 litros por minuto. Entonces, ¿qué es lo que hace, las hormonas tiroideas, en especial la T3? Lo que hace, dijimos, es estimular al núcleo, ¿no es cierto? Estimular al núcleo a aumentar su funcionamiento, a toda la célula, por definitiva, y al aumentar esa actividad, pues estamos viendo por qué se produce, por ejemplo, aumento de calor o termogenia, por qué hay sudoración, por qué aumenta la frecuencia cardíaca, por qué aumenta la frecuencia y profundidad respiratoria. El gasto cardíaco, al elevarse la frecuencia cardíaca, por esa razón se incrementa. Existe también, cuando nosotros vamos viendo los efectos que tiene el gasto cardíaco, obviamente a mayor volumen va a producirse una mayor concentración de sangre y retorno venoso y por lo tanto el corazón va a latir o va a contraerse mucho más fuerte, va a tener que transportar mucho más volumen, por lo tanto va a aumentar la presión arterial, ¿no es cierto? Y obviamente cuando se está produciendo grandes cantidades de elementos, o sea, estamos produciendo zapatos en gran cantidad, necesitamos una gran cantidad también de materiales. Es por esa razón que en el aumento de las hormonas tiroideas, pues los sustratos metabólicos se utilizan de gran forma.
¿Qué quiere decir? Recordemos que para obtener energía nosotros tenemos tres sustratos principales, ¿no es cierto? Eso es algo que ustedes ya saben, pero voy a recordarlos o recordárselos para que quede un poquito más claro. Recuerden que el ATP puede producirse de tres formas principales en el organismo. No son las únicas, pero las más principales. Utilizar la glucosa a través del ciclo de Krebs, ¿no es cierto? Este ciclo de Krebs, ¿no es cierto?, va a utilizar una molécula de ATP y según los libros va a otorgar 32 a 36 moléculas de ATP. Obviamente, al producir el ATP se va a producir agua, calor y dióxido de carbono. Una vez que si es que faltara glucosa, ¿no es cierto?, carbohidratos en el organismo, lo que va a hacer el cuerpo es pasar a los lípidos. Va a utilizar los lípidos y a través de un ciclo o de un proceso que se llama la beta-oxidación, se va a producir mucho ATP. Los libros hablan de más de 100 moléculas de ATP. Al acabarse el sustrato llamado lípidos, recién pasa a las proteínas o a los aminoácidos, en especial los que son derivados de alanina. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Estos aminoácidos van a entrar en un proceso que se llama desaminación. Estas proteínas se van a desaminar y también se va a obtener ATP. Pues estos son los tres sustratos más importantes que tiene el organismo para poder producir ATP. Los carbohidratos, representados en su mayor parte por la glucosa, los lípidos y las proteínas. Entonces, al haber una producción de ATP en grandes cantidades, pues también se va a necesitar elementos o materia prima, por así decirlo, que le vamos a llamar sustratos metabólicos, que nos puedan aportar materia prima para poder obtener ATP. Bien, entonces, normalmente estas personas, si están utilizando grandes cantidades de sustratos metabólicos, lo que va a pasar es que ellos van a bajar de peso. Primero porque van a agotar rápidamente los carbohidratos, y es por eso que las personas jóvenes en las que está la actividad tiroidea en su máxima expresión, tienen hambre y hambre y hambre, y todavía la gente dice, comes tanto y no engordas. ¿Y cuál es la explicación? Que las hormonas tiroideas favorecen a que todo lo que este joven come, pues obviamente lo utiliza para poder formar ATP. Por eso es que los jóvenes todo el día están con energía, están cantando, están saltando, están jugando pelota, o sea, tienen energía para todo el día. Pero así como tienen esa gran cantidad de energía, también tienen hambre. ¿Por qué? Porque necesitan sustratos. Recordemos que los carbohidratos son el sustrato principal para poder producir esa energía. Por lo tanto, al ir acabándose o al ir necesitando más carbohidratos, pues el cuerpo va a empezar a utilizar los ácidos grasos. Es por esta razón que los jóvenes adelgazan, pierden peso, ¿no es cierto? Tienen una gran cantidad de apetito, lo que se llama hiperexia, tienen grandes cantidades de este apetito, pero no engordan, es más, bajan de peso. Entonces, todo lo que sucede a nivel fisiológico en el organismo de un ser humano, como estamos viendo acá, en las diferentes etapas de su vida, tienen una relación directa con las hormonas. Una vez que ya sos mayor, pasan, por ejemplo, la adultez, se dan cuenta de que, por ejemplo, las hormonas tiroideas disminuyen, las hormonas de crecimiento lo propio, por lo tanto, las personas mayores suelen ganar peso, más bien en vez de perderlo. Entonces, todo tiene su explicación a nivel de lo que es el metabolismo de las hormonas tiroideas, ¿sí? Acá estamos viendo un poquito acerca de cómo se va a producir, ¿no es cierto?, las hormonas tiroideas. Vamos a hacer una breve explicación. Por ejemplo, la hormona liberadora de tirotropina, que es secretada por el hipotálamo, ¿no es cierto?, llega a lo que es la hipófisis, y esta hipófisis, ¿no es cierto?, obviamente lo que se necesita es elevar lo que es la producción y la proteólisis de la tiroglobulina. Se empieza a aumentar lo que es las bombas de yodo para captar más yodo a nivel tiroideo. Obviamente se empieza a conjugar lo que es la tiroglobulina con el yodo, ¿no es cierto?, a nivel tiroideo. Y luego empieza a aumentar todo lo que es el metabolismo tiroideo, y habíamos hablado de una patología que se llama el bocio. Una de sus compañeras de anterior clase preguntaba acerca del bocio, y el bocio básicamente es cuando no existe una buena concentración de yodo a nivel plasmático, las células tiroideas empiezan a dividirse. ¿Para qué? Para que ellas puedan poder captar el poco yodo que está llegando por el torrente sanguíneo. Imagínense ustedes que ustedes viven en una ciudad donde tienen que pescar para poder vivir,
Entonces las familias van al río, el papá va al río con su caña de pescar y empieza a sacar pescados para que puedan consumir su familia todos los días. Imagínense que los peces empiezan a escasear. No hay los peces o la cantidad de peces que solía haber. Entonces, en vez de ir a pescar solo el papá, va a ir a pescar la mamá, va a ir a pescar el papá, el hermano mayor. Imagínense que todas las familias hagan lo mismo, pues aumenta el número de personas tratando de pescar los pocos peces que están en el río. Y eso mismo sucede con las células tiroideas. Al haber una disminución de la concentración de yodo plasmático, lo que hacen las células es dividirse para tratar de capturar la totalidad, si es posible, del yodo circulante. Y eso es a lo que se llama el bocio, ¿no? La hiperplasia de lo que es la glándula tiroidea, ¿no? Una vez que, por ejemplo, la tirovelina, por ejemplo, la TRH o la hormona liberadora de tirotropina, ¿no es cierto?, llega a las células tirotropas, obviamente gracias a un segundo mensajero llamado fosfolipasa C, y a través de otros segundos mensajeros como el calcio o, por ejemplo, van a estimular la liberación de esta hormona TSH. Esta hormona TSH es la que va a ir directamente a estimular a lo que es la glándula tiroidea. Entonces, la TRH es la que va a estimular a lo que es la producción de las células tirotrópicas a nivel de la hipófisis anterior para que liberen el TSH. Esta TSH es entonces la que va a tener afinidad, ¿no es cierto?, hacia las células glandulares de la glándula tiroides, donde se van a producir la T3 y la T4. Estas T3 y T4, como dijimos, tienen la capacidad de aumentar un porcentaje muy alto de lo que es el metabolismo celular. Ya hemos visto cuál es el efecto, cómo lo realiza y cuáles son algunos de los efectos fisiológicos normales que van a producirse cuando estas hormonas están elevadas, ¿no es cierto? Entonces, normalmente, esto es un sistema de retroalimentación. Por lo tanto, cuando la T3, por ejemplo, empieza a aumentar y la T4, pues empieza a disminuir la secreción de TSH a nivel de lo que es la glándula pituitaria en su lóbulo anterior. Entonces, las concentraciones de T3 y T4, ¿no es cierto?, que se están produciendo en la tiroides, van a activar o desactivar lo que es la actividad hipofisiaria hipotalámica para que se produzca o se estimule a la tiroides o se inhiba. Entonces, este es un sistema de retroalimentación negativa, ¿no es cierto? Al disminuir la cantidad de T3 y T4, las células hipotalámicas detectan esta situación, envían la hormona liberadora de tirotropina, que estimula a las células tirotrópicas de la hipófisis anterior, y estas van a secretar TSH. Al haber cantidades de TSH, se liberan grandes cantidades de T3 y T4. Si estas aumentan, son detectadas también por el hipotálamo, que va a disminuir la liberación de TRH o hormona tirotrópica, y por lo tanto en la hipófisis no va a secretarse la TSH, va a disminuir, y al disminuirse la TSH, pues obviamente va a caer los niveles de T3 y T4. Entonces, las concentraciones de la T3 y la T4 son el gatillo, por así decirlo, para que pueda estimularse la producción de TRH y TSH, ¿no es cierto?, la hipófisis y la tiroides respectivamente, para que se sintetice o se deje de sintetizar la T3 y la T4. Existen algunos, por ejemplo, compuestos que son antitiroideos. ¿Qué quiere decir? Que van a bloquear la formación de T3 y T4 a nivel de lo que es la glándula tiroides. Esto es muy importante conocer a la hora, por ejemplo, de hacer una medicación o de entender que existen algunos medicamentos que pueden bloquear esta actividad y pueden causar un hipotiroidismo, por ejemplo, químico. Por ejemplo, el tiosinato, este va a ser un inhibidor competitivo de la bomba de yoduro de las células tiroideas, ¿no es cierto? Van a producir lo que es un bloqueo de retroalimentación de la T3 y la T4. Es decir, por ejemplo, van a producir un tipo de bocio, ¿no es cierto? Van a hipertrofiarse las glándulas, pero es porque están bloqueando los canales competitivos para la recaptación de yodo. El propiltiuracilo, por ejemplo, que era muy conocido para lo que es el tratamiento del hipertiroidismo, ¿no es cierto? Lo que hace es impedir la formación de hormonas tiroideas a partir del yoduro, es decir, no llegan a dejar o no deja que se conjugue la tirosina con el yodo, por lo tanto, al no conjugarse, no inicia el ciclo, ¿no es cierto?, de la producción de las hormonas tiroideas, la T3 y la T4. Asimismo, bloquea la enzima peroxidasa, que lo que va a causar es que no va a existir una especie de acoplamiento, ¿no es cierto?, y dentro de lo que es las células tiroideas, y obviamente no se va a producir las hormonas correspondientes. Obviamente, estos medicamentos, al bloquear la actividad
intracelular o intrafolicular de la tiroides, lo que va a causar es que esta se hipertrofia, ¿no? Entonces puede causar un bocio medicamentoso. Hay otros que se llama yoduro inorgánico, que estamos hablando del yodo radioactivo, ¿no es cierto? Lo que va a causar es obviamente la disminución de la producción de estas hormonas debido a principalmente al atrapamiento del yodo, ¿no es cierto? Va a atrapar el yodo dentro de las células, dentro de los folículos y obviamente va a disminuir lo que es la irrigación sanguínea y además va a producir el bloqueo correspondiente a las enzimas que van a causar la conjugación. En cuanto a las enfermedades de la tiroides, como hemos visto anteriormente, la secreción glandular en exceso o en una disminución han de causar efectos, ¿no es cierto?, tanto fisiológicos como también corporales. Por ejemplo, la enfermedad de Graves es una de las más comunes en lo que es el hipertiroidismo. Normalmente las inmunoglobulinas van a estimular a las funciones de la TSH y van a producir obviamente la activación y la producción de más T3 y T4 a nivel de lo que es la tiroides, ¿sí? Entonces puede causar qué cosas. Si hay un elevo del hipertiroidismo, va a haber obviamente taquicardia, va a haber aumento de energía, el paciente no va a dormir, va a tener insomnio crónico, va a perder peso, ¿no es cierto? Va a tener una gran cantidad de apetito, una hiperexia, pero el paciente no va a aumentar de peso, al contrario, va a disminuir de peso. Va a estar en taquipnea, en taquicardia, va a estar con un estrés anormal, va a estar muy irritable, va a haber debilidad muscular, porque recuerden que interviene también en lo que es la bomba de sodio y potasio presente en el tejido muscular, por ejemplo. Asimismo, esta elevación de la hormona de la tiroides, de la glándula tiroides va a producir el hipertiroidismo y se puede ver a simple vista, por ejemplo, a nivel facial, con lo que se llama el exoftalmos, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que es la protrusión de los globos oculares hacia afuera de la cavidad orbital. Entonces, fíjense las características que puede tener un hipertiroidismo, ¿no es cierto? Una de esas, la mayoría de causas, por ejemplo, nos vamos a ver cuáles son esas causas del hipertiroidismo. Normalmente hay causas benignas y malignas o causas agudas y crónicas. En el hipotiroidismo, por ejemplo, a menudo lo que se produce es la destrucción de las glándulas tiroideas, de los acinos tiroideos, y principalmente son debido a factores autoinmunes. Es decir, debido a que se produce algún tipo de enfermedad autoinmune que ha de destruir el propio organismo. Entonces, hay cierto tipo de enfermedades que van a afectar cierto tipo de tejidos conectivos, por ejemplo, y van a causar su necrosis y obviamente su fibrosis, y por lo tanto, la mayoría de enfermedades como el hipotiroidismo son debido a enfermedades autoinmunes. Obviamente, si hay un hipotiroidismo, todos estos signos y síntomas van a ser contrarios, ¿no es cierto? Va a aumentar lo que es la intolerancia al frío, va a haber un aumento inexplicable de peso, bradicardia, bradipnea, va a haber un retraso de movimientos, retraso de fasciculaciones, de pensamiento, letargia, somnolencia. Puede haber también en el hipotiroidismo disminución de lo que es todas las reacciones metabólicas precedentes. Por lo tanto, hay una disminución de la producción de ATP. Existe una mayor cantidad de acumulación de lo que son los carbohidratos, ¿no es cierto? Y obviamente depende mucho, si esto se produce antes de la edad adulta, o sea, en la niñez, la disminución abrupta de lo que son las glándulas tiroideas va a causar una enfermedad llamada cretinismo, ¿no es cierto? Y obviamente en el adulto lo que va a causar es esta fases tiroidea o esta característica tiroidea que van a ser adultos con sobrepeso. Y lo que quiero que hagan ustedes ahora es que me muestren las características faciales, por ejemplo, de una persona hipotiroidea, ¿sí? Entonces, el primero que me manda al grupo de WhatsApp, ¿cuáles son las características del hipotiroidismo? Cristian, qué pena que no tenga su apellido, pero la imagen parece interesante. Recuerden que les había dicho hace ratito nomás que tiene que tener su nombre y su apellido para poder calificar. Entonces, vamos a cumplir nomás con la instrucción que hemos dado. Entonces, vamos a pasar a otro grupo, a otra persona. A Anita Ríos, por ejemplo. La glándula tiroides puede ser alteraciones extremadamente ya, muy bien. Lo que les estoy pidiendo es clínica, básicamente, ¿no? A la inspección, ¿cómo se ve una persona con hipotiroidismo? Exoftalmos, entonces, ¿será que tiene exoftalmos o enoftalmos? ¿Cómo será? ¿O será que está normal? A ver, fases hipotiroidea, presenta cara abotagada, coloración pálida o amarillenta, no es ictericia, de acuerdo. Tiene forma característica de edema bipalpebral. Esto. Así como el anterior paciente, por ejemplo, hipertiroidea, tenía sus
exoftalmo, ¿no? Su globo ocular hacia afuera. En el caso, por ejemplo, de la hipotiroides, va a estar normal el globo ocular, pero va a haber características que son a nivel orbicular, que son los edemas externos, ¿no es cierto? Los edemas palpebrales, que son característicos, también parece una fase cuscinoide. Entonces, es muy parecida a la fase cuscinoide, es también parecida a la fase renal o a la fase edematosa. Muy bien, entonces, esta, por ejemplo, imagen está bien, Jean-Paul Mamani. Muy bien. Doctor, Vamos a ver. es como Sí, H. Guau. no importa. Ay, doctor. No importa. No es por faltar su respeto, pero es para hacerlo más rápido, ¿no? Pero es solamente para ubicarme porque yo tengo mi lista de ustedes, ¿no es cierto? Entonces, para poder calificar al final del parcial, pues obviamente tengo que relacionarlos, ¿no es cierto? Por eso les decía siempre un nombre y un apellido. Pero si estoy equivocándome, no es por malo, ¿no? Es por prisa. Pero está bien, gracias. Natal Ferrer, vamos a ver. Uy, no se ve muy bien, pero parece que la imagen está buena. Quizá hay que descargarlo en un formato o en un tamaño un poquito más grande, por favor. A ver, Montoya Angie dice: el hipo, cansancio, aumento de peso, estreñimiento, frío, piel seca, menstruación abundante, caída de cabello, bradicardia, dolor muscular, apatía, depresión, ya. El hipertiroidismo obviamente va a ser lo contrario. Ya, está muy bien. Montoya Angie. Siempre tratamos de, está muy bonita la imagen, ¿no es cierto? Yo sé que a las mujeres siempre les gustan las Arriba imágenes estoy, así, ¿no? doctor. ¿Ah? Arriba en el segundo, estoy en su lista. Ahí. Ah, ya, ok. No te preocupes. De todas maneras, se te suma. Alexandra Dayana, la cara del hipotiroidismo. Ya, fíjense, el edema palpebral, palidez, piel seca, ¿no es cierto? Ya. Aunque no lo describe. Más que todo queremos una descripción porque estamos aprendiendo, ¿no? Entonces queremos una descripción de las cosas. A ver acá. Vamos a ver síntomas del hipotiroidismo. Mucho cansancio, escasas cejas. Ah, muy bien. Aquí tenemos otro dato, ¿no? Una disminución de lo que es la implantación pilosa a nivel de las cejas. Y sí tienes razón. Ronquera, frecuencia cardíaca lenta, que se llama bradicardia, contracciones débiles, ¿no es cierto? Que va a haber más bien van a ser extremidades hipotónicas tal vez. Muy bien. Ya, me gusta. Esto es creo que era de Aide, ¿no? Sí, de Aide Ocaña. Muy bien. Entonces, son algunas de las características que vamos a poder ver en lo que es el hipotiroidismo, ¿sí? Entonces, qué importante es saber fisiología, chicos, porque estamos viendo patologías, estamos viendo semiología. El poder detectar un signo, un síntoma, una alteración estructural o funcional, eso es semiología. Ya nos estamos adelantando en una materia de tercer año, imagínense, de tercer y cuarto año. Pero si tú sabes y estudias la fisiología y entiendes cómo funciona el cuerpo humano, el resto de materias son sencillas, créanme. Si ustedes conocen y tienen una buena base anatómica y fisiológica, eso es todo. El resto de especialidades, el resto de materias van a girar en torno a esos conocimientos que ustedes tienen de la anatomía y la fisiología. Entonces, espero que ustedes no desaprovechen cada oportunidad que ustedes tengan de poder estudiar anatomía. Estamos viendo, por ejemplo, glándula tiroides, seguramente ya han revisado lo que es la anatomía del hipotálamo, la anatomía de la hipófisis, han revisado lo que es en histología seguramente el tejido glandular, han debido revisar el tejido inclusive nervioso, qué será un axón, que eso es lo que ustedes normalmente han visto en histología en el primer semestre. Es más, vamos a darles un punto extra a quien me diga, levantando la manito, qué tipo de epitelio tienen las glándulas. Vamos a hablar un poquito acerca de las hormonas córticos suprarrenales. Vamos a hablar un poquito acerca de la química, de su funcionamiento. Vamos a ver las diferencias que existen a nivel de lo que es la corteza y la médula suprarrenal, porque en diferentes estratos anatómicos o tisulares van a producirse diferentes tipos de hormonas o, en algunos casos, alguno que otro neurotransmisor. Andrógenos suprarrenales, vamos a hablar acerca de los andrógenos, ¿no es cierto? Esto les debe sonar bastante a los varones. Y algunas anomalías, ¿no es cierto?, de la secreción córtico-suprarrenal, sea en exceso o sea en disminución. Vamos a recordar, y quiero que me manden ustedes una imagen, ¿sí? Doc, tengo una duda. Adelante.
la corticotropina va a estimular lo que son a las córticos suprarrenales para que así secrete en la médula suprarrenal, para que secreten lo que es la adrenalina y la noradrenalina, y así también en la corteza suprarrenal para que libere lo que es la corticosteroides. Es interesante. El mecanismo que tiene esta glándula córtico suprarrenal es por dos vías. Una Sí, es sí, sí. la que tú estás mencionando, que es la vía endocrina, y la otra es la vía nerviosa a través del sistema nervioso autónomo. Cuando veamos, por ejemplo, el sistema nervioso en su división simpática, vamos a darnos cuenta que se va a prestar fascículos de cierto tipo de nervios craneales, ¿no es cierto?, que van a transcurrir, obviamente, hacia lo que son la inervación de las glándulas, de la corteza suprarrenal. Entonces, hay dos vías. En el caso de la noradrenalina, por ejemplo, la vía, el mayor porcentaje de liberación va a ser debido a este mecanismo nervioso, más que el endocrino. Pero también es por el endocrino, ¿no? Obviamente. Obviamente, obviamente. Tiene su estimulación, aunque es en un porcentaje menor. Por ejemplo, ahí ya me doy cuenta que tú ya has leído, ¿no? Sí, ¿Cómo te estoy llamas? leyendo. Alexander, ¿Dónde estás, Alexander? ¿Estás en mi lista? en lista. ¿Apellido? Félix, ¿Perdón? Félix. ¿Ese es tu apellido? Sí, mi apellido parece nombre igual. Pero está chévere. Félix, suena feliz. Sí, ¿no? Ojalá siempre seas feliz. Muy bien, Alexander. Es una muy buena pregunta, ¿no? Entrando a lo que es las glándulas suprarrenales. Entonces, les decía, me voy a ir al grupo de WhatsApp. No podemos entender la fisiología si no sea anatomía. Entonces, voy a darle un punto de participación al que me envíe una imagen, ¿sí? Una imagen que hable acerca o que se vea las partes anatómicas de lo que es la glándula suprarrenal. Como ustedes saben, mira qué capos que son, pucha. No termino de hablar, ya mandan. Miércoles, ustedes van a ser unos cracks cuando estén en el internado. Eso me gusta, que sepan buscar Apenas información. de mí el internet está cargando. No, imagínate, no terminar de hablar y ya estaba la respuesta. Miércoles, que son capos ustedes. Son pues estudiantes top, de un buen nivel. Y así quiero que continúen, quiero que sean grandes. Entonces quiero que estudien, que aprendan. No saben cuánto les va a servir todo esto a la hora de ver un paciente. Muy bien, dice aquí glándulas suprarrenales. Fíjense, aquí están los substratos, aquí está la cápsula. Son la glomerulosa o externa, la fasciculada media, ¿no es cierto? Ahí tenemos la fibrosa. No sé si ha cambiado. Aquí vamos a ver cápsula, ya, la médula, muy bien. La fasciculada, aquí está, muy bien. Aquí están las hormonas, fíjense. Ya inclusive cuando hablamos de tejidos, ya nos está hablando qué tipo de secreción van a producir, como la aldosterona, ¿no es cierto? Que es un mineralocorticoide. Vamos a ver por qué se llama mineralo. El cortisol, que es glucocorticoide, hasta su nombre me está diciendo qué cosas o qué propiedades debe tener, ¿cierto? Y obviamente la producción de andrógenos como la testosterona y la dehidroepiandrosterona o terona, que alguno que va al gimnasio me va a decir, yo la conozco esta. Seguramente más adelante vamos a hablar y vamos a ver esta hormona androgénica que es espectacular, les digo. Y ahí se va a convertir a una molécula llamada la pregnolona. Esta pregnolona, ¿no es cierto?, va a diferenciarse a nivel mitocondrial por la enzima colesterol desmolasa, que va a convertirla obviamente en otro tipo de metabolismos que van a favorecer a la producción de estos diferentes tipos de hormonas basados en, obviamente, la exposición a determinado tipo de enzimas, ¿no es cierto? Entonces vamos a tener una vía común y luego una vía diferenciada dependiendo de las enzimas que estén presentes en cada una de las zonas. Estas hormonas, al ser producidas por base del colesterol, obviamente no pueden circular en el torrente sanguíneo de una forma libre. Por lo tanto, estas tienen que circular a través de una proteína que se llama la transcortina, ¿no es cierto?, que tiene una sobrevida más o menos de 50 minutos y la aldosterona aproximadamente de unos 20 minutos, ¿no? Obviamente unidas a esta proteína. Las hormonas normalmente, tanto el cortisol como la aldosterona se metabolizan a nivel hepático, siendo conjugados gracias a la enzima ácido glucurónico, y obviamente va a originar compuestos solubles que van a causar que pueda eliminarse estas hormonas, ¿no es cierto?, de manera renal. Les decía, hay una relación que existe entre el hígado y el riñón. Hay una enfermedad o un síndrome patológico que se llama el síndrome hepatorrenal.
Y muchas de las veces cuando yo hablo de este síndrome hepatorrenal con algunos estudiantes, algunos internos, por ejemplo, ellos dicen y se asombran y dicen, ¿qué relación pues tiene el hígado con el riñón? Si no comparten vasculación, no comparten drenaje linfático, ¿qué tiene que ver el hígado con el riñón? Y esta es una de las formas en la que una enfermedad hepática, por ejemplo, puede influir a nivel renal. Como vamos a ver, la aldosterona va a tener un efecto, ¿no es cierto?, de eliminación de potasio y retención de sodio. Y como ustedes saben, el sodio arrastra agua. Entonces, en un enfermo renal, por ejemplo, perdón, un enfermo hepático, este cortisol y esta aldosterona pueden encontrarse en mayor cantidad, es decir, no se eliminan, no se inactivan de una manera adecuada y por lo tanto pueden permanecer todavía mucho más tiempo en el torrente sanguíneo, provocando alteraciones a nivel de lo que es el riñón y la absorción de agua, causando un exceso de volumen. Ese volumen se convierte en edema y ese volumen también causa taquicardia, causa taquipnea, causa hipertensión. Entonces es uno de los factores que van a dañar al riñón tal vez de una manera indirecta. Por eso se llama ese síndrome hepatorrenal. La aldosterona es un mineralocorticoide por excelencia, les decía. Un 90% de su función es mineralocorticoide y algunas otras funciones tiene como hormona sexual, ¿no es cierto? Pero de un efecto sumamente corto y sumamente pequeño, ¿no es cierto? No es muy poderoso. Esta aldosterona, ¿no es cierto?, como les decía, va a influir en lo que es los canales sodio-potasio. Va a favorecer a que se elimine el potasio y se reabsorbe el sodio. ¿Por qué el sodio? Porque el sodio ha de arrastrar agua, les decía. Entonces, al arrastrar agua se mantiene un volumen de sangre o de plasma constante. Al aumentar la aldosterona, ¿no es cierto?, lo que va a causar es que se disminuya lo que es el filtrado glomerular, es decir, no se va a producir orina y esa sangre, y esa agua va a pasar y va a almacenarse a nivel de la sangre.